Esta es la segunda parte de interpolación en la que veremos el método de Newton-Gregory. Recordemos un poquito lo que habíamos visto antes, el teorema de existencia y unicidad del polinomio interpolante, que si teníamos n más 1 puntos y conocíamos sus imágenes, existía un único polinomio de grado menor o igual a n, o sea, uno menos que la cantidad de puntos, que pasaban por ellos. Este era el teorema de Lagrange. Y recordemos que la fórmula de interpolación de Lagrange, que consistía en ir sumando estos polinomios llamados L sub i de x por las respectivas imágenes, era un método que cuando teníamos muchos puntos, como este caso, y sin embargo en este caso el polinomio es de grado bastante bajo, el método no era conveniente, porque habría que encontrar un montón de polinomios de grado 17 y son engorrosas las cuentas. Para este caso, en los que hay muchos puntos y de grado bajo, va a ser mucho más práctico el método que estamos por ver, el de Newton-Gregory. Así que comencemos. El método de Newton-Gregory, entonces, vamos a ver para puntos que sean equiespaciados como primera instancia, aunque también se va a poder para puntos no necesariamente equiespaciados. Primero vamos a ver la fórmula o polinomio progresivo. Si tenemos n más 1 puntos, desde x0 hasta xn, y justamente que xy menos 1 sea igual a h, nos está indicando que son equiespaciados. Los valores de x están a la misma distancia en forma consecutiva uno de otros. Bueno, si conocemos entonces todas las abscisas de estos puntos y sus ordenadas, que las vamos a llamar f0, f1 hasta fn, ¿qué proponen Newton y Gregory? Proponen el polinomio así, de esta manera. Una constante a sub 0, el siguiente término es otra constante a sub 1 por x menos la primera x, este segundo término es de grado 1, ¿ven? El primero era de grado 0, luego agrega un término de grado 2 que tiene un coeficiente a 2 por x menos x0, x menos x1 y así sucesivamente, ¿no? En forma progresiva se va armando este polinomio hasta llegar, si tiene el grado máximo, será hasta la sub n. El tema es cómo obtener estos coeficientes, ¿sí? ¿Cómo se encuentran? Ahora vamos a investigar. Aquí tenemos entonces el polinomio propuesto en forma progresiva. ¿Y qué queremos nosotros que se cumpla? Lo que queremos es que p de x0 sea igual a f0. Reemplacémoslo entonces. Si hacemos p de x0, reemplazando la x por x0, ¿qué nos queda? A sub 0, después a 1 me queda por x0 menos x0. Es decir, esto se anula. Y lo mismo va a pasar en todos los demás términos. Todo esto se anula y solamente ¿qué me queda? Que a sub 0 es igual a f0. Ya tenemos el valor de la primera constante, el primer coeficiente. Pero también nosotros necesitamos que el polinomio en x1 valga f1. Hacemos lo mismo. Vamos a reemplazar todas las x por x1 e igualar a f1. A sub 0 ya sabemos cuánto vale que lo sacamos antes, es f0. Después, x1 menos x0. ¿Cuánto vale esto? Vale h, justamente. Es esa distancia que era toda igual, ¿no? Después, ¿qué tenemos? x1 menos x0 que vuelve a ser h, pero x1 menos x1 que está acá, ¿cuánto vale? 0. Y lo mismo va a pasar en los términos que siguen, esto se va a ir. Entonces pasemos en limpio lo que tenemos. f0 más a1 por h igual a f1. De acá podemos despejar rápidamente el valor de a1. Primero va a ser f1 menos f0 y por último lo divido por h. Esta sería la fórmula de a sub 1. Ahora veamos la de a sub 2. ¿Cómo lo podremos calcular? Y tenemos que plantear que p de x2 es igual a f2. Hacemos p de x2 como hicimos en los casos anteriores. Vamos reemplazando, por ejemplo, a 0, que ya la tenemos, a 1, que ahí está la fórmula ahí arriba.
¿Cuánto es x2 menos x0? Es 2h, exactamente. Y acá, ¿qué tenemos? Otra vez tenemos el 2h y este h. Bueno, pasemos en limpio. Nos quedaría así. ¿Y qué tengo que despejar de acá? El a sub 2, ¿no? Entonces, en el segundo término vamos a hacer distributiva. Me queda h se simplifica y hacemos distributiva. Y ahora de aquí vamos a despejar a sub 2. Primero vamos a pasar los otros términos para el segundo miembro. Y finalmente el 2h cuadrado pasa dividiendo. Ahí está. Si nosotros miramos las fórmulas hasta ahora, ¿nos damos cuenta de algún patrón? Y a ver, la primera tiene f0, la otra tiene f1 menos f0 en el numerador y sobre h. A sub 2, abajo tiene h cuadrado. ¿Podríamos creer que la próxima va a tener h cubo? ¿Y con qué número? ¿Con un 3? No, no es un 3. Porque si uno se fija, este 2h cuadrado vino de hacer 2h por h. Si yo le agrego un paréntesis más, va a ser 3h. Así que va a ser el factorial. Pero lo que por ahí no nos damos mucha cuenta es lo que hay arriba. Aquí las tenemos para observarlas mejor. ¿Ven? Lo que hay arriba, ¿qué será? Lo de abajo entonces va a ser el factorial de i por h a la i, que es más fácil de ver. Bueno, para poder saber qué es lo que va en el numerador de estas fórmulas, tenemos que escuchar o ver una nueva definición. Es la de diferencias finitas. Se llama diferencia finita progresiva de orden 1 de una f sub i al siguiente valor, a la f sub i más 1 menos la fi. Y una diferencia finita progresiva de un orden n es, perdón, acá es la de orden n más 1, en realidad la que está definida, es una diferencia de dos diferencias de orden n. Esta es la parte recursiva de la definición de diferencias finitas, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan viendo que estos son números en realidad. Si yo tuviera esta tabla, por ejemplo, con estas f's, ¿qué sería la diferencia de f3? La diferencia progresiva de f3 es hacer f4 menos f3, que si nos fijamos ahí están los valores. La f4 vale 12, la f3 10, es 2. ¿Ven? Es un número. Ahora les pregunto, porque tenemos la de orden 1 y después la genérica para cualquier otro orden. ¿Cómo sería una de orden 2? Y la de orden 2 es una diferencia de dos diferencias de orden 1, según la parte recursiva. ¿Y las de orden 1 cómo son? ¿Cómo sería la diferencia de la fi más 1 de orden 1? Es la diferencia entre la fi más 2 y la fi más 1, y la otra, que es la diferencia del fi, es la fi más 1 menos la fi. Que esto se puede escribir de esta manera, ¿no? Porque la fi más 1 está dos veces restada. Entonces, si yo quisiera calcular la diferencia de orden 2 de la f0, ¿no? Tendría que hacer esto, f2 menos 2f1 más f0. Que en este ejemplito, si hacemos la cuenta, ¿qué sería? Sería 7 menos 2 por 5 más 2, y eso da menos 1. Pero más que nada, miren la expresión, f2 menos 2f1 más f0. ¿Dónde la teníamos esta expresión? Volvamos al método. ¿Se acuerdan que estábamos acá? Es lo que teníamos en el numerador de la A2. Entonces, esto se podría escribir como la diferencia de orden 2 de f0 sobre factorial de 2 por h cuadrado. ¿Y cómo quedaría la fórmula de la 1? La diferencia que hay ahí arriba es de orden 1. Sería la diferencia de la f0. La diferencia progresiva de orden 1 del f0. Y lo de abajo podemos poner factorial de 1 por h a la 1. Y también, en el caso de la sub 0, que no hay ninguna diferencia, por convención podemos decir que es una diferencia de orden 0, que no es diferencia alguna, es solo la f0. Y abajo se divide por factorial de 0, que vale 1, y h a la 0, que también vale 1. Con esto, entonces, podemos generalizar
y decir ahora que cualquier A sub I va a ser la diferencia finita progresiva de orden I de la F0 sobre factorial de I por H a la I. Y ya con esto tenemos el método para encontrar el polinomio interpolante. Veamos este ejercicio. ¿Cuántos puntos hay acá? A ver, cuenten. Son 7, ¿no? Si no me equivoco, 7 puntos. Bien. Imagínense si tuviéramos que hacerlo por Lagrange. Tendríamos que encontrar 7 polinomios de grado 6, que eran esos L, y luego a cada uno de ellos ir multiplicándolo, ¿no? Al primero por 39, sumarle el segundo por 19, etc. Y después ver si se simplifican cosas o juntar todos los términos de igual grado. Vamos a ver si con este método es más práctico. Primero, nos fijamos que realmente esto sea equiespaciado, porque por ahora nosotros conocemos la versión para equiespaciados acá, ¿eh? Sí, ¿cuánto vale el H? El H vale 2. Perfecto, entonces lo vamos a poder utilizar. Lo que yo les propongo es lo siguiente. Las imágenes las voy a copiar, ¿ven? En forma vertical, las transpongo. El que no quiere no hace falta, pero a mí me resulta más cómodo tenerlas así, verticales. Y ahora miren lo que voy a hacer. Voy a construir la tabla de las diferencias finitas, porque las necesitábamos para tener los coeficientes, ¿no? Entonces yo tomo las dos primeras, voy a obtener primero las de orden 1. Tomo estas dos, que serían la F0 vale 39, la F1 vale 19. Y siempre hay que restar la que está abajo menos la que está arriba. ¿Cuánto da? 19, le resto 39. Da menos 20. Y lo escribo ahí. Esta es la diferencia de orden 1 del F0. Ahora voy a calcular la diferencia de orden 1 del F1. Menos 21 menos 19. Eso da menos 40. Lo mismo hago ahora con la diferencia del F2. Menos 57 le resto menos 21. O sea, le sumo 21, da menos 36. Luego, menos 65 menos 57, da menos 8. Menos 21 más 65 nos va a quedar 44 positivo. Y 99 más 21, 120. ¿Qué tengo acá? Todas las diferencias progresivas de orden 1. Que si se fijan, hay una menos que la cantidad de puntos. Si yo tengo 7 puntos, existen 6 diferencias de orden 1, porque la última no tiene una siguiente para poder restar. Ahora, ¿por qué calculé todas estas? Porque sí o sí las voy a necesitar, por más que en la fórmula solamente me aparecían las diferencias del F0, pero me aparecían de todos los órdenes. Entonces ahora, para calcular las de orden 2, ¿qué decía la fórmula recursiva? Que una de orden 2 se obtenía haciendo una diferencia entre diferencias de orden 1. Entonces yo acá las tengo ya las de orden 1, ¿ven? Hago lo mismo que antes, el de abajo menos el de arriba. ¿Cuánto da? Menos 40 le resto menos 20, da menos 20. Al menos 36 le resto menos 40, da 4 positivo. Y así voy haciendo con todas, ¿ven? Siempre es la de abajo menos la de arriba. Ahora voy a obtener las diferencias de orden 3. Cada vez hay una menos, ¿no? De orden 2 hay 5 nada más. Ahora las de orden 3. Siempre es el de abajo menos el de arriba. 4 menos menos 20 da 24. 28 menos 4 da 24. 52 menos 28 y 76 menos 52. ¿Qué pasó en este caso? Que no siempre pasa esto, ¿no? Todas dieron iguales. En el próximo nivel, ¿qué va a pasar? Al restar, todos dan 0, ¿no? Y de ahí en adelante también. Las de orden 5, yo acá la voy a terminar de hacer para que ustedes vean que si no se hubieran anulado, lo máximo que tendríamos acá sería una diferencia de orden sexta. Con 7 puntos existe hasta diferencia de orden 6, no más, ¿sí? Las diferencias entonces son uno menos que la cantidad de puntos. ¿Por qué entonces yo necesitaba todas las de orden 1 y todas las de orden 2 y todas? Porque para llegar a la de orden 6, justamente, por más que yo necesito las de F0, se van armando con todas. ¿Y dónde están las de F0? La primera columna son las diferencias de orden 0, como habíamos dicho, ¿no? Que no es diferencia alguna. Pero, ¿dónde están las de F0? Que acá, como dice la fórmula, son las que vamos a usar. En la parte superior de este triángulo, ¿ven? Esta es la diferencia de orden 0 del F0. La diferencia de orden 1 del F0. La de orden 2 y así
son todas estas. Con lo cual, fíjense que solamente construyendo esta tabla ya podemos saber qué grado va a tener el polinomio. Porque si acá se anularon a partir del orden 4, quiere decir que el polinomio va a tener grado 3. Esto ya lo sabemos de entrada. O sea que si este mismo ejercicio lo resolvieran por Lagrange, estarían haciendo un montón de cuentas para después que se les anulen los términos de grado 6, 5 y 4, si es que las hacen bien, ¿no? ¿Y ahora cómo seguimos con esto? Bueno, hay que calcular los coeficientes. Ahí tenemos la fórmula. ¿Cómo calculo A sub 0? 39, que es la diferencia de orden 0, sobre factorial de 0 y 2 a la 0. Bueno, esto da 39. A sub 1, menos 20 sobre factorial de 1 por 2 a la 1, ¿sí? Que da menos 10. A sub 2, el otro menos 20, pero ahora hay que dividirlo por factorial de 2 y 2 al cuadrado. Esto da menos 5 medios. A sub 3 es el 24 dividido factorial de 3 y 2 al cubo, esto da 1 medio, y las otras van a valer 0 porque ya el numerador es nulo, ¿no? Pasemos en limpio. Acá están los coeficientes entonces. ¿Y cómo es que se armaba el polinomio? Se hacía así. Ahí está la fórmula genérica, escrita hasta el grado 3, ¿no? Que es el que vamos a usar. Vamos reemplazando. A sub 0 es 39, después ¿qué sigue? Menos 10 por x menos la primera x, que nuestra primera x vale menos 3, así que yo tengo que poner por x más 3. El valor de A sub 2 que multiplica a x más 3 y hay que poner un paréntesis más, que es x menos la siguiente x, que en este caso es el menos 1, entonces queda más 1. Y el A sub 3 que vale 1 medio, hay que multiplicarlo por los mismos dos paréntesis que veníamos hasta ahora y agregarle ¿cuál? El que sigue, x menos 1. Ahí tenemos el polinomio. Si uno necesitara reemplazar en un valor, podría hacerlo así como está escrito. Pero si les piden en forma normalizada, que a veces lo pedimos, es escribirlo de esta manera, un término de cada grado. Para lo cual hay que hacer la distributiva. Si quieren, tómense el trabajo de hacerlo, como yo lo hice, y van a ver que los coeficientes les van a dar esto. 1 medio, menos 1, menos 41 medios y 0. Esta es la forma normalizada. Y por supuesto que si uno hace los cálculos con total precisión, este mismo polinomio sería el que uno obtiene por Lagrange o por cualquier otro método que exista. Porque recuerden que es único, ¿no es cierto? En este caso quedó de grado 3. Ahí lo tenemos el polinomio, ¿sí? Pasado en limpio. Hay una segunda parte del ejercicio. Dice, por todos los puntos dados, los 7 que teníamos, y por el siguiente, el 10, 150, ¿cuántos polinomios pasan de grado 3, 6, 10 y 10? Justifique. La idea de esta pregunta no es volver a hacer muchos más cálculos, sino tratar de pensar y tener en cuenta el teorema de Lagrange. Veamos. Yo tengo 7 puntos, estos eran los 7 puntos originales. ¿Y qué sabíamos que pasaba por estos 7 puntos? El polinomio que tenemos acá, que es el único hasta qué grado. ¿Qué nos decía el teorema? Por 7 puntos existe un único polinomio de grado menor o igual a 6. Este es, y es de grado 3. O sea, que no puede haber ningún otro de grado 3, ninguno de grado ni 0, ni 1, ni 2, ni 4, ni 5, ni 6. Por estos puntos que teníamos hasta ahora. ¿Bien? Bueno, ahora, como nos agregan un punto y tenemos 8, nos agregan un punto extra, el 10, 150, vamos a calcular P de 10 con el polinomio que teníamos antes. ¿Cuánto de esta cuentita? Da 195. ¿Qué significa? Que el nuevo punto que nos dieron no está pasando el polinomio, ¿no? Porque si acá me hubieran puesto el punto 10, 195, ¿qué diríamos? Que sigue pasando este polinomio de grado 3. Pero en este caso, como nos pusieron otro valor, este polinomio evidentemente no pasa ahora por los 8 que tenemos. Pasaba por los 7 primeros, pero ya no pasa por el último. ¿Puede haber otro de grado 3? No, imposible. Porque este era el único de grado 3 que pasaba por los 7 primeros, ¿verdad? Entonces, de grado 3 ninguno. ¿Puede
haber alguno de grado 6? Y no, tampoco, porque por los 7 primeros no había ninguno de grado 6. Tampoco. Ahora, de grado 7, ¿qué va a pasar? Por los 8 puntos que nosotros tenemos, o en general por cualquier conjunto de 8 puntos, sí o sí tiene que existir un polinomio de grado hasta 7 inclusive. Pero miren, en este caso, hasta grado 6 no hay ninguno. Por lo tanto, sí o sí, estamos seguros que tiene que haber uno de grado 7, no le queda otra posibilidad. ¿Ven? Y de grado 10, ¿cuántos puede haber? De grado 10, ¿sí? Va a haber infinitos. ¿Por qué es esto? Porque en vez de irnos a grado 10 vamos a suponer un grado más de lo que teníamos. Nosotros teníamos primero 7 puntos, ¿no? Por esos 7 puntos había un único polinomio hasta grado 6 inclusive, que bueno, en el ejemplo fue de grado 3. Si yo le agregaba un punto extra, como acá, si yo le agrego el 10 150, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos que había de grado 7? Hay 1. Pero si yo en vez del punto 10 con imagen 150 le agrego el punto 10 con otra imagen, que no sea el 195 por supuesto, por ejemplo con 200, ¿qué va a haber? Otro polinomio de grado 7 por los 8 puntos que hay. Y si le pusiera otra imagen habría otro, y así con cualquier valor que le asigne yo al 10, exceptuando el 195, ¿no? Entonces, en ese caso de grado 7, habría infinitos por 7 puntos. Y con el mismo criterio de grado 8, 9, 10, etc. Ahora, como nosotros tenemos 8 puntos en total, de grado 8 en adelante va a haber infinitos de cada grado. ¿Sí? Esto también lo podemos así pensar, abstrayéndonos un poquito, surge del mismo teorema de Lagrange. Ahora vamos a ver la fórmula regresiva. La fórmula regresiva plantea empezar de atrás hacia adelante, ¿sí? Fíjense que hay un coeficiente que ahora lo llamé b sub 0, más otro b1 por x menos la última x, después que se le agrega en el siguiente término la x anterior, ¿no? Y así con todas. Y cada coeficiente, ¿qué será esto? ¿Este triángulo al revés? Bueno, es la diferencia finita regresiva. ¿En qué consiste? En tomar la f actual y restarle la anterior. En cambio, las progresivas que tomaban la siguiente menos la actual. También se puede definir en forma recursiva para orden mayor. Esta sería una diferencia de orden n más 1 como diferencias regresivas de orden n. Por ejemplo, en esta tablita que habíamos usado antes, la diferencia regresiva de la f3 es tomar la f3 y restarle la anterior que es la f2. Sería 10 menos 7, ¿no? Pero esto mismo también, f3 menos f2, hace un rato lo veíamos como una diferencia progresiva, nada más que de la f2. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio que es el mismo que hicimos antes por la fórmula progresiva, pero ahora usando la regresiva. Para lo cual, por lo que dijimos recién, que toda diferencia progresiva es también regresiva y viceversa, la tabla es exactamente la misma. Es esta que ya tenemos construida. Nada más que nosotros ahora vamos a utilizar otros valores, ¿sí? Ahora son estos los de acá abajo, las diferencias regresivas de la última de las f's, ¿sí? Que en este caso, como la primera se llama f0, la otra f1, es la f6. Ahí tenemos la fórmula de cómo calcular cada uno de los coeficientes b sub i. Usamos estos valores de acá abajo y los dividimos por el factorial de i y h a la i. A ver, comencemos con el b sub 0. Es 99 dividido 1, queda 99. Luego calculemos el b sub 1. Tenemos que tomar la diferencia, 120, dividido 2, 60. Ahora vamos a tomar el b sub 2, 76, dividido 2 por 4, 8. Eso da 19 medios. Y el b sub 3, que es el último no nulo,
24 dividido el factorial de 3 por 2 al cubo. Bueno, esto da 1/2. Los otros tres coeficientes, en este caso, al igual que antes, valen 0. Acá los tenemos entonces y vamos a armar el polinomio regresivo. Acá tenemos la fórmula general hasta el grado 3, que es el que necesitamos aquí, y vamos reemplazando los valores. En B0 ponemos 99, después sigue el B1 que es 60 por X menos la última X, que en este caso nuestra última X es el 9. Luego viene el B2 por X menos 9 y X menos la anterior, que es 7. Y por último el B3, 1/2 por X menos 9, X menos 7, que hasta el momento teníamos, y le agregamos la que sigue hacia adelante, X menos 5. Por supuesto que si uno acá hace toda la distributiva y lo quiere escribir en forma normalizada, el polinomio que nos va a quedar, ¿cuál es? Es exactamente el mismo que teníamos antes. El polinomio que existe es único, no importa por qué método lo encontremos. ¿Se ve? Les dejo ahora un ejercicio propuesto. Dada la siguiente tabla de datos, donde hay un valor que no se conoce, ¿ven? La imagen del 2 es K. ¿Qué nos pide justamente este ejercicio? Que encontremos, si es que existe, un valor real de K, tal que el polinomio de menor grado que interpola a todos estos puntos sea de grado 3. Y luego, para los demás valores de K, ¿de qué grado va a ser el polinomio? Sin hacer más cuentas se va a poder justificar la parte B. Piénsenlo, traten de hacerlo, cualquier cosa si no, como siempre me consultan. Y seguimos en la otra parte del método de Newton-Gregory que se llama Newton-Gregory general, que va a ser la fórmula que nos va a servir para puntos no necesariamente equiespaciados, o sea, para todos. Los espero en el próximo video. Hasta luego.